It's a little bit funny, this feeling inside. Seguimos en la sintonía de Onda Cero León para hablar un martes más con los profesionales del Hospital San Juan de Dios. Es nuestra sección Tu Salud, tú eliges. Don't have much money. El Hospital San Juan de Dios es un centro médico que ofrece a todos sus pacientes unos servicios de calidad y unas instalaciones magníficas que llaman la atención a todos los que pasan por ellas. Les recuerdo que para solicitar consulta en el Hospital San Juan de Dios con sus especialistas lo pueden hacer bien llamando a su teléfono 987 23 2500, 987 23 2500 o bien a través de la web del hospital www.hospitalsanjuandedios.es. No, it's not much. Bien, pues esta mañana en nuestro León en la Onda y en este espacio dedicado al Hospital San Juan de Dios nos vamos a acercar a su servicio de alergología. Contamos hoy con la presencia del doctor Adolfo Vélez, que es alergólogo y que, como les digo, nos acompaña esta mañana. Les saludamos ya. Doctor Vélez, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué es la alergología? Antes de entrar directamente en las alergias, que es de lo que vamos a hablar, su especialidad, ¿de qué se ocupa exactamente, doctor? Bueno, la especialidad de alergología se ocupa de una parte del sistema inmunitario que es el encargado tanto de los tejidos, las células y los productos derivados por estas de controlar todo nuestro órgano linfoide. Los órganos linfoides son una serie de órganos pequeñitos que les tenemos distribuidos por todo el organismo, entre los que muchos les conocemos, como son las vegetaciones, como son las anginas, como es el timo, como son el apéndice, todas estas, como son los ganglios linfáticos. También existen estos órganos en las mucosas respiratorias y las mucosas digestivas y genitourinarias. Estos órganos son los encargados de producir y de moderar una serie de células que se llaman las células linfoides, cuya misión va a ser la de proteger al individuo de las agresiones. Entonces tiene una misión de reconocimiento de las sustancias extrañas a nuestro organismo, como pueden ser las bacterias, los virus, los parásitos, y de actuar en contra de ellas, produciendo una defensa frente a estos parásitos o virus. Bueno, pues entremos ya directamente en nuestro tema de esta mañana, doctor Vélez. Definamos alergia. ¿Qué es una alergia? ¿A qué llamamos alergia exactamente? Bueno, una alergia es cuando este sistema inmunitario tiene dos posibilidades de enfermar. Una es no produciendo esa respuesta que hemos comentado frente a una sustancia extraña, y entonces se trata de unas enfermedades que se llaman inmunodeficiencias, y otra es respondiendo anómalamente frente a esas sustancias, produciendo hipersensibilidades. La alergia, exactamente, hablamos de alergia, de aquella reacción en la que nuestro cuerpo reacciona frente a una partícula inocua para la mayoría de la gente, como puede ser un polen o como puede ser una partícula de polvo, atacándola. En ese ataque estas células van a producir una lesión sobre el tejido sobre el que asienta y esa lesión va a producir todos los síntomas derivados de la alergia. ¿Han existido siempre las alergias o por el contrario es una enfermedad de nuestros tiempos? Bueno, todas las enfermedades han existido siempre. Lo que pasa es que tanto los métodos de diagnóstico como por nuestras condiciones de vida van aumentando, favoreciendo la forma de enfermar. Hay que tener en cuenta que una persona, aproximadamente un 90% de su vida, nuestras condiciones de vida son casi dentro de un individuo. Si viviéramos más al aire libre o hubiéramos tal, nuestra forma de enfermar sería diferente. Entonces han aumentado mucho las patologías de tipo alergia al polvo, precisamente por eso, por nuestra forma de vivir. También el cambio climático ha influido mucho en esta patología, presentando unos pólenes, y luego la contaminación ambiental que favorece que estos pólenes, por ejemplo, puedan ser más agresivos a nuestro organismo. Pero es una enfermedad antigua y está definida ya como en enfermedades de las rosas en los tiempos muy antiguos. ¿Cuáles son las alergias más frecuentes en nuestro medio, aquí en León, en Castilla y León? En el hospital nuestro las patologías más frecuentes que podemos ver son las alergias respiratorias, la rinoconjuntivitis alérgica, posiblemente después pueda ser las enfermedades cutáneas, las dermatitis y el eczema atópico, alergias de contacto. Luego podemos ver
por el tipo de pacientes que vemos también, las alergias medicamentosas y las alergias alimentarias como las principales. Ha mencionado usted la rinoconjuntivitis. ¿Qué la provoca? ¿Qué pasa con la rinoconjuntivitis? De la que yo, y me imagino que a muchos de nuestros oyentes les suceda lo mismo, oímos cada vez hablar más. Bueno, es una patología que, como su propio nombre indica, afecta a la conjuntiva ocular y a la mucosa nasal. Los síntomas son muy evidentes. Hay un picor de nariz en todas las enfermedades alérgicas o un picor de ojos. Se acompaña también de un edema con una obstrucción nasal, con moco limpio o transparente y estornudos en salvas. El ojo se pone lloroso, rojo, irritado y muchas veces se acompaña también de tos. Esta enfermedad puede estar provocada por nuestro medio, principalmente por los pólenes o por los ácaros del polvo. También es frecuente ver rinoconjuntivitis producidas por los epitelios de las mascotas, de los perros o de los gatos o los hurones o los cobayas que tenemos en casa. Estaba yo pensando ahora en los pólenes, sobre todo, ¿no? Estamos a las puertas de la primavera y, sí, bueno, pues esa variante de la rinoconjuntivitis que asociamos a la primavera es muy común. Es que la vemos en nuestros lugares de trabajo, siempre hay alguien que la tiene, o en nuestra familia, en la calle. Y lo asociamos siempre a las pelusillas blancas, ¿no? Que empiezan a aparecer, lo harán dentro de 2-3 semanas, quizá un mes, ¿no? No es eso exactamente lo que da alergia, Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Esa es una semilla que está volando en el aire que por el tamaño que tiene es incapaz de producir esa reacción alérgica. Sin embargo, coincide en la época con la polinización de unas plantas que llamamos gramíneas y que son el principal componente de los pólenes. Antes, la alergia a polen, el perfil del paciente alérgico a polen era un paciente que estaba enfermo durante los meses de mayo y junio. Actualmente, por nuestro hábitat, por nuestras urbanizaciones donde vivimos, por los árboles que hemos sembrado en los parques y también por la contaminación, este perfil ha variado mucho. Y ahora tenemos pólenes que empiezan en febrero, incluso en enero, como pueden ser el polen de las cupresáceas, las arizónicas, los sempervirens, las tuyas, las sabinas. Luego viene un periodo de polinización ya de árboles como el chopo, como el olmo, pero que no tiene nada que ver, como hemos dicho, con esa pelusa que vemos flotando. Luego ya en mayo, junio vienen las gramíneas y en verano tenemos también unos pólenes de malezas, de herbáceas. Es decir, tenemos pólenes desde enero hasta octubre. Y precisamente este año parece que se coinciden una serie de características porque las redes españolas de aerobiología, de la Sociedad Española de Alergología, vienen controlando las precipitaciones, los pólenes, recolectándolos en toda España y dan una serie de normas y de avisos y de prevenciones. Este año dicen que la alerta es máxima porque ha sido un año muy lluvioso y posiblemente la vegetación sea muy alta. Existen otros factores y otros condicionantes, pero en principio hay que advertir a todos los alérgicos a estos pólenes que tomen las medidas adecuadas para su protección. Después daremos una serie de consejos. Por cierto, ¿esta alergia de la que estamos hablando puede llegar a ser grave? Efectivamente, o sea, normalmente la patología alérgica comienza con una rinitis, una conjuntivitis, pero ese es el primer órgano con el que un polen se pone en contacto con nuestras mucosas. Como consecuencia de esa rinitis va a haber una obstrucción nasal, eso va a condicionar que respiremos por la boca y ahí ya no hay filtros. No hay ningún impedimento para que ese polen vaya directamente a vía respiratoria inferior y curse con asma. Entonces, la rinoconjuntivitis, entre un 30 y un 60% de estos pacientes puede evolucionar hacia asma, y eso ya es más grave. En cuanto a la rinoconjuntivitis, hay otras cosas que no hemos comentado, pero las abejas o las avispas son mortales. Ajá. O sea, son graves. Sí. Bueno, esto afecta directamente a la calidad de vida del paciente, ¿no? Padecer una alergia de este tipo. Los pacientes, en principio, además, en esta época de abril, mayo, junio, generalmente pacientes jóvenes, con exámenes, con oposiciones, con tal, están muy afectados y disminuye mucho su rendimiento. El sueño está alterado, el descanso está alterado, ese paciente al día siguiente no es normal. Muchos de estos medicamentos que utilizamos para el tratamiento tienen sus efectos secundarios, es decir, es una patología seria, es una de las 7 plagas del siglo XX-XXI no infecciosa, de las enfermedades que más coste económico tienen. Hay una cosa curiosa, doctor, con este tipo de alergia, con la alergia al polen. Conozco algún caso de gente que jamás fue alérgico al polen y ya de adulto desarrolla esta alergia. Eso es así. No es alérgico el que quiere, sino el que puede. Ajá. Nosotros tenemos que tener una predisposición genética para padecer este tipo de enfermedades, generalmente hereditaria, y sobre esa predisposición, la exposición repetida a ese alérgeno
va a producir una sensibilización. Hay pacientes que trabajando en la construcción 30 años, a los 50 años desarrollan un eczema de contacto por el cemento. Han estado 30 años en contacto sin producir esa enfermedad. Y otros pacientes que simplemente necesitan 1, 2 o 3 estaciones en primavera para desarrollar los síntomas. Ese periodo de sensibilización es variable y depende muchas veces de los alergenos. Bueno, ¿cómo hace usted el diagnóstico? ¿Cómo son esas pruebas de alergia? Refiriéndonos principalmente a estas alergias más frecuentes, a la rinoconjuntivitis y al asma, el diagnóstico de una reacción inmediata, de una reacción de hipersensibilidad inmediata, la hacemos mediante los famosos test cutáneos o prick test. Estas son unas punciones en la cara anterior de los antebrazos con los distintos alergenos que queremos testar, o bien con los ácaros del polvo, o bien con los pólenes de árboles, de gramíneas, de malezas, los hongos de la humedad, los hongos que puede haber en el ambiente, los mohos, y con los epitelios más habituales. Siempre se comparan con un control, que es una sustancia llamada histamina, y un control negativo, que es un suero fisiológico. Si tu cuerpo reconoce esa sustancia como extraña, va a producir una reacción inflamatoria con un granito, una pápula y un eritema alrededor, una mancha roja, y eso va a producir un picor. Es la reproducción de lo que está pasando en la nariz, pero en el antebrazo. Cuando las pruebas no están claras, podemos ir un poco más allá y podemos hacer una provocación. Tenemos los pólenes, tenemos los hongos, tenemos los ácaros del polvo y podemos instilar, por ejemplo, en la conjuntiva ocular, una gota de ese polen o de ese polvo para ver si realmente es el que está produciendo esa reacción. Pues doctor, vamos a ver si nos podemos curar, ¿no? ¿Qué tratamientos existen para estas alergias? Bien, efectivamente. Depende de la gravedad y de la severidad del cuadro, podemos emplear diversos tratamientos. Lo más normal es utilizar unos medicamentos que llamamos antihistamínicos, ya que la histamina es el mediador principal de la reacción alérgica. Los antihistamínicos son unas sustancias conocidas desde hace muchos años, al principio con unos efectos secundarios. Realmente los que tenemos actualmente producen muy pocos o escasos efectos secundarios y les podemos tratar bastante bien al paciente. Cuando la cantidad de medicación que necesitamos para este paciente es importante o no es suficiente para controlar sus síntomas, añadimos más fármacos. Si la calidad de vida del paciente está alterada o empezamos a ver pacientes con sibilancias, con pitidos en el pecho, con tos, con fatiga al correr o al hacer ejercicio, normalmente la terapéutica ya son fármacos broncodilatadores y planteamos un tipo de tratamiento que es la inmunoterapia, que es el único tratamiento de la enfermedad en sí. Todos los demás son tratamientos sintomáticos y va a depender de cómo sea el año, cómo venga el polen y tal. La inmunoterapia es la que trata la enfermedad en sí. Es un tratamiento que mediante inyecciones repetidas de ese alergeno al que el paciente es sensible modifican la respuesta inmunitaria y aumentan la cantidad del alergeno necesario para producirlo o incluso hacen desaparecer la enfermedad. Estas vacunas tan conocidas, antes todas eran pinchazos, y últimamente tenemos unos tratamientos a nuestra disposición que son sublinguales o incluso en grajeas. Los resultados de estas vacunas son excelentes y el riesgo, por supuesto, ha disminuido muchísimo, que era una piedra que teníamos nosotros con la que chocábamos. Es un tratamiento que es largo y muchas reacciones, pues muchos pinchazos de un alérgeno pueden producir una reacción adversa. Generalmente la misma que produce ese alergeno. Si es una rinitis, pues pueden producir rinitis o tal, pero podrían también producir reacciones severas. Y esto ahora actualmente con estos tratamientos nuevos está minimizado y el riesgo es mínimo. Hablamos de los tratamientos, pero también hay que hacerlo sobre la prevención. ¿Se pueden prevenir las alergias, doctor Vélez? La prevención de las alergias simplemente consiste si frente al alergeno al que sea, si yo soy alérgico a un gato y soy capaz de eliminar el gato de mi vivienda, estoy previniendo mi rinoconjuntivitis o mi asma o mi dermatitis. Pero si el alérgeno es ambiental, realmente puedo hacer poco por ello. Puedo evitar la exposición, hay horas del día en las que la cantidad de pólenes son mayores, hay sitios de la ciudad donde los pólenes están en mayor cantidad, entonces debemos evitarlos, pues, si soy alérgico al polen, evitar los paseos por el campo, los días de máxima polinización, y para eso tenemos también que nuestras sociedades, igual la Junta de Castilla y León, publica diariamente o mensualmente unas cifras de polen que tenemos en el ambiente, tanto de cipreses, de gramíneas, de ortigas, es decir, todos los pólenes que tenemos en nuestra región. Y esta cifra nos informa de decir, oye, el nivel de polen de gramíneas alto o moderado, voy a tener cuidado, en vez de salir a correr al río,
voy a correr en el gimnasio. Mm. O, sin embargo, si son los ácaros, por ejemplo, sí que puedo hacer en mi casa cosas. Puedo evitar la acumulación de polvo, puedo evitar que haya muchos libros, lo que hemos dicho siempre de las moquetas, de las cortinas, alfombras, todo eso habrá que tener un especial cuidado, sí se puede prevenir. Y la prevención es todavía más obvia si hablamos de alergia, no sé, a los huevos, a las fresas, a los lácteos, por ejemplo, pues Sí. no Las comerlos, claro. Las alergias alimentarias hasta ahora la única prevención es hacer el diagnóstico realmente, porque hay antígenos que son de una planta, pero hay otros que son de toda la familia. Entonces, Claro. si soy alérgico al melón, debo quitar todos los que son de la familia del melón. Las alergias alimentarias realmente son un diagnóstico muy frecuente últimamente en nuestras consultas y con el que estamos ya empezando con inmunoterapia, aunque todavía no está a disposición del público y con buenos resultados. Hablaremos de esas alergias en alguna próxima entrevista que hagamos con el doctor Vélez. Ahora ya estamos terminando. ¿Algún consejo para los pacientes alérgicos? Lo que estábamos comentando, ¿no? Pues no exponerse a lo que les produce alergia. Sí. Y normalmente consultar con su médico, claro, hacer un diagnóstico para saber exactamente a qué es alérgico. A veces es un árbol que tenemos en el jardín, o son unas plantas que tenemos sembradas en sitios o por donde habitamos o por donde estamos trabajando, alguna planta también, que igual de un ficus o tal, que pues sea responsable. Es decir, identificar el alergeno es lo fundamental y después de eso, una vez identificados, pues podemos tratarlo convenientemente. Hay veces que la medicación que nos ha propuesto nuestro médico es un tratamiento sintomático, pero a veces también puede ser preventivo. Si sabemos que este fin de semana vamos a ir a la casa, al pueblo, lo que sea, voy a llevar siempre la medicación, no voy a esperar a estar muy mal y voy a utilizarlo como me indicó el especialista. Sobre las alergias, hemos charlado esta mañana en nuestro especial de todos los martes dedicado al Hospital San Juan de Dios con el doctor Adolfo Vélez, que es alergólogo y que esta mañana ha tenido la gentileza de acompañarnos unos minutos aquí en la sintonía de Onda Cero. Doctor Vélez, ha sido un gusto, hasta una próxima ocasión. Igualmente, muchas gracias. But it's the best I can do.